De regreso a Naturopatía en Mesa Redonda con el panel de naturópatas licenciados, señor Ángel Barreiro y doctor Norman González Rivera en esta edición. Y comentando la entrevista que se le hiciera a Rafael Bengoa, este asesor de salubridad de Estados Unidos y de la Unión Europea, hay una pregunta que se le hace al entrevistado que me gustaría compartirla con ustedes, si el señor director es tan amable y nos las pone en pantalla. Se le pregunta: la ausencia de información, el rumor, la falta de transparencia, ¿son la mayor amenaza para alimentar un virus? Y la respuesta del doctor es la siguiente: es probable que el caos, la falta de control de la crisis esté permitiendo que haya demasiadas personas decidiendo cosas de forma no alineada. Eso crea un entorno más vulnerable. El desencadenante de la psicosis es un proceso de comunicación mal planteado desde el gobierno. Claro, el problema es que si hay falta de... O sea, ¿por qué tiene que haber falta de transparencia? O sea, porque si hubiese... Cuando hay falta de transparencia, ¿cómo la gente se va a alinear a lo que dice el gobierno si precisamente se dicen no me están dando toda la información, me están dando solamente una parte o me están dando informaciones contradictorias entre sí? ¿Por qué me voy a alinear a una situación como esa? Pero dice que eso crea un entorno más vulnerable. Tristemente, en la experiencia de lo que nosotros vemos por ahí y hablamos, casi siempre el que se preocupa más tiene mejores soluciones que la salud pública. Precisamente lo que yo veo, las víctimas, ¿de dónde provienen las víctimas? Son de las que se alinean a lo que se dice, a lo que le están diciendo las autoridades sanitarias que hagan la víctima, normalmente. Fíjate que lo dice ahí, la víctima mayor es el que se deja afectar psicológicamente. El pánico que crea es la peor víctima. Pero el que sigue las recomendaciones generalmente de vacunación o algo así, pues, si no, busquemos las víctimas, son las víctimas del mismo sistema. Debemos tomar excepción por las personas que sí que sabemos que están en alto riesgo porque están en control, o sea, son profesionales de la salud que están. Mira, fuera de eso, los demás casi todos vienen de ahí. Eso lo podemos ver en el caso de Puerto Rico con otros tipos de brotes como el de la influenza. Por ejemplo, miles de personas cada cierto tiempo son víctimas del virus de la influenza en Puerto Rico, ahora del chikungunya, del dengue, y existen vacunas contra la gripe, contra la influenza. Sin embargo, la mayoría de las personas que año tras año se infectan con el virus son precisamente las personas que están con el sistema, las personas que son víctimas del tipo de alimentación que se promueve, del tipo de estilo de vida que se fomenta. Esas son las personas de nuevo las que con frecuencia tú ves que, independientemente de si están vacunados o no, terminan teniendo la condición. ¿Por qué? Pues porque precisamente su cuerpo, el medio ambiente en el que se propaga el virus es compatible con ese tipo de situación con el que se desarrolle. Y entonces pues tú vas a tener cada día, cada año que pase, más personas enfermas porque el ambiente o el terreno biológico de la persona, del huésped, es uno propicio para que la condición pues brote, sea favorable. Entonces, de nuevo volvemos a lo mismo. La realidad es que uno se tiene que preguntar, porque es que yo me pregunto esto en todo momento. O sea, independientemente de que este señor tenga o no tenga razón, independientemente de que sí se pueda controlar el brote, que lo haya hecho otro país africano con 150 millones de habitantes, la pregunta que yo me hago es, ¿y dónde surge el brote? ¿Cómo vamos a impedir que las personas que sí se infecten en lo que el gobierno actúa puedan salir adelante? Bueno, para mí que eso tiene que ser una decisión personal y tiene que estar sujeta a una preparación a conciencia de cada ciudadano de este país para evitar ser víctima de la condición. Esa es mi opinión. Mira, dice el ébola podría llegar a ser incontrolable, dice la otra pregunta. Es la que le sigue, sí, la sigue. Y dice, él dice, ¿es controlable? Nigeria con 150 millones de habitantes lo ha controlado. Un país con un sistema de salud como el suyo y con cientos de infectados lo ha controlado, y nosotros obviamente vamos a poder controlarlo. Claro, lo que pasa es que... ¿Qué es lo que vamos a controlar? ¿Cómo? Mira, ¿Cuál va a ser el neto o cuál va a ser el legado de ese episodio controlado? Hace poco yo vi una entrevista
del director de una compañía de estas de caucho para gomas, bastante famosa, no voy a mencionar el nombre, y lo entrevistaron de cómo varios casos que se dieron en esa compañía, ellos lo aislaron los familiares, y resolvieron el problema de una comunidad entera para evitar que el problema le fuera a afectar la producción de caucho para esta compañía que vende a nivel mundial para la fabricación de neumáticos de automóviles. Y él expuso allí cuál fue el mecanismo que utilizó. Lo que pasa es que, fíjate, hay que ver el protagonismo que se le da a este tipo de problemas de infeccioso. Porque, ¿cuántos son 9,000 casos en 150 millones de habitantes? ¿Sí? Tú que eres buen matemático, cualquiera de ustedes puede buscar qué por ciento de la población son 9,000, y ya se está viendo que los números se están controlando, porque esta mañana estaba viendo una noticia también publicada en este rotativo donde dice que ya se está viendo una merma en la proporción de casos que se estaba dando, que son 9,000 en 150 millones de habitantes, comparado, como decía al principio, con otros tipos de infecciones que también cobran cantidades mucho más grandes de personas todos los días en los hospitales, enfermedades nosocomiales, enfermedades iatrogénicas que están acabando con un gran % de la población mundial, y no se le ha dado el protagonismo que se le da al ébola. ¿Saben por qué? Porque estos protagonismos que se le dan a este tipo de infecciones se le da para llamar la atención y crear el pánico para que cuando salga la vacuna del ébola todo el mundo vaya a vacunarse. ¿Ok? Ya hay varios sitios donde se está produciendo vacuna contra el ébola. Óyeme, si no hay un temor y no hay un pánico a nivel, o histeria a nivel de la población, nadie tendría que ir a vacunarse. Tienen que crear esta histeria basado en esos 9,000 casos a nivel mundial para crear un movimiento masivo de gente a recibir unas vacunas contra un virus que posiblemente, ya sea por accidente o naturalmente o intencionalmente, ocurrió en una población, quién sabe si hasta utilizando experimentación con algún tipo de estos mismos compuestos o medicamentos que se utilizan en estas poblaciones minoritarias donde no existen los mecanismos para investigar a fondo la peligrosidad que pueden traer la utilización de estos medicamentos. ¿Por qué la histeria y la ansiedad que crea esta situación? Porque las otras condiciones de salud que mencionaste, pues la gente en cierta medida puede, tomando decisiones personales, puede tener cierto control sobre ellas. Sin embargo, nota cómo el Center for Disease Control, el CDC, en los Estados Unidos, que primero decía que era imposible que el virus pudiera transmitirse de forma aérea, ahora en otra noticia contradictoria menciona que tal vez existe la posibilidad de que eso ocurriera. Eso crea más histeria todavía, porque eso lo que le dice a la población es, mira, por más ya no es solamente por líquido, por fluidos corporales. Por más que tú te cuides, te proteges y te aísles, es posible que en algún momento tengas algún tipo de contacto con el virus. Pero entonces, encima de eso, volvemos a lo mismo. Tampoco le dicen a las personas qué pueden hacer en el plano individual para calmar la histeria y para protegerse a sí mismos, reconociendo que los gobiernos mismos, según la noticia de este caballero, no pueden tomar las debidas medidas de precaución para contener el virus. Y que qué haríamos en el caso de que surgiera una mutación de algún virus que realmente pudiera llegar a ser transmisible de forma distinta. Que mutan los virus continuamente. Y este va a mutar también. Y salió una información, no la he cotejado, no sé si alguno de ustedes la cotejó, pero simplemente lo vi a nivel de titular, que supuestamente que el periodo de incubación del ébola de 21 días, que no es 22 días, que es 42 días. Óigame, de 21 a 42 me parece que se multiplicó por 2, es el doble. Y a saber, entonces, ¿cuál es la información? ¿Son 21 días o son 42? Mire, es una diferencia muy grande. ¿Sabe por qué? Y esto es lo que me preocupa, porque hay muchos de nosotros
si tenemos un requerimiento de salud pública, muchos de nosotros preferimos sufrirnos una cuarentena y que no nos toquen la integridad de nuestro cuerpo con ningún medicamento. Preferimos guardar una cuarentena, pero entonces hay mucha gente hoy día que estarían dispuestos a una cuarentena, aún voluntariamente, aún sin requerírselo, pero de 21 a 42 pues, lo está haciendo más difícil porque estaría duplicando ese periodo. Pues, eso es un ejemplo de informaciones que surgen contradictorias y lo interesante es que como que no surge una voz que los pueda aclarar con evidencias de cuál es la información correcta, sino que se mantiene este juego de información y nunca se establece con claridad lo que está ocurriendo. Y eso da paso a creer o apoya el argumento de muchas personas de que todo esto es parte de una gran conspiración para, entre otras cosas, lo que se ha mencionado aquí en el día de hoy, para causar una histeria masiva, un pánico masivo, que lleve a las personas a que en un momento dado, cuando ya esto se haya propagado por el mundo entero, pues entonces le vengan y le digan a uno, ya tenemos la solución, tenemos el medicamento para el que esté infectado y tenemos la vacuna para prevenir la condición, y que todo el mundo acuda en masa a esto. Es como el chikungunya, hace poco salió en una de las redes sociales de que este virus es un virus patentizado y que incluso ya desde hace mucho tiempo se viene trabajando con una forma de la vacuna para el chikungunya, así que no debería sorprender que el año que viene ese sea otro letrero. Y si nos preocupa la humanidad, ante un virus patentado, pues mire, vamos a hacerlo de dominio público mejor, para que así todas las personas, todo el mundo tenga acceso a hacer un posible medicamento. Un espacio más a los jardines de ciertas farmacias para que pongan los letreritos. Pero es que mira, va a pasar, se va a repetir la historia como pasó con el H1N1, el Tamiflu, que la gente, pues obviamente, tú sabes cuántas dosis de Tamiflu se administraron para después corroborarse y salir también la información de que el Tamiflu no fue nada de efectivo tampoco, después que miles de personas, ¿verdad?, por no decir cientos de miles, como quiera recibieron el medicamento y esto no controló la epidemia, esto simplemente fue el paliativo para hacerle ver a la gente de que se estaba haciendo algo, como ha sucedido siempre. Y fíjate que el virus tuvo un pico, el sistema se fue preparando, se fue inmunizando contra el virus, y ya prácticamente ya ni se habla del H1N1, están hablando ahora de otros H5, N por ahí, whatever. Así que tenemos que hacer una pausa. Sea usted parte de nuestra mesa redonda, comparta con nosotros, busque la noticia, periódico El Mundo, digital, País Vasco, España. Llegará otro virus peor y no estaremos preparados. Esas son las palabras del entrevistado Rafael Bengoa, asesor sanitario de Estados Unidos y de la Unión Europea, cuyas entrevistas hemos estado analizando algunas de las preguntas que se le hicieron. Pausamos.